en la tierra, raíces en el viento, tejidos de memoria. Enraizarte. Un espacio sonoro para la juntanza del arte, el territorio y la cultura. Viento, canto, luz de la montaña y del espíritu multicolor. Muy bonita noche. Bienvenidos, bienvenidas a este programa Enraizarte, que ya casi hace 2 años venimos acá encontrándonos todos los martes, acá en este espacio bonito de Alegría FM Estéreo, quien nos brinda pues este bonito espacio desde la radio comunitaria, desde los espacios pues que dan voz a esos procesos bonitos, y nosotros en esa búsqueda también de charlar, de que esas voces que se encuentran por allí también puedan viajar sonoramente por estas ondas radiales, y también pues por las ondas de las nuevas tecnologías que nos acompañan, dando también un buen uso quizás de ellas, pues para conectarnos, para compartir, para charlar, para llevar mensajes bonitos también. Entonces, desde este bonito espacio Enraizarte, queriendo llevar las voces del territorio. Nos encontramos hoy en este programa, en esta temporada de compartir lo que es un poco de encontrarnos alrededor de la comunidad, alrededor del fogón, alrededor de la palabra, alrededor de la música, alrededor del arte, pues como festejando el encuentro, dando también como una, por qué no decirlo, una ritualidad o una, como es también como resignificando quizás esos espacios tan bonitos de encuentro alrededor de la palabra. Pues nosotros tomamos este espacio de la radio y también pues del internet, también para poder encontrarnos alrededor de la palabra. Entonces el día de hoy pues vamos a estar compartiendo con una compita que ya nos va a compartir un poco desde las tierras donde se encuentra, y también pues desde los procesos que viene caminando y danzando. Entonces pues que ahí nos va a acompañar por acá desde una lectura bonita que nos trae el día de hoy, mientras ya le damos el ingreso también a nuestra compita el día de hoy. Hola, bonita noche a todas las personas que nos escuchan, por supuesto a Dianita, muchas gracias por esa complicidad que tienes para nosotros y para Enraizarte. He vuelto a traer a Clarisa Pincola con el baile de las mujeres sabias. Hoy vamos a hablar justamente de reforestar adentro y afuera danzando, y me parece muy precisa esta lectura para recordarnos también ese poder interno que tenemos en nuestra psique las mujeres. Todos los árboles tienen bajo tierra una versión primitiva de sí mismos. Allí el venerable árbol alberga un árbol oculto formado por raíces vitales que beben de aguas subterráneas. El alma oculta de ese árbol hace ascender su energía desde esa red de raíces hacia arriba, de forma que su verdadera naturaleza, exuberante y sabia, florece sobre la tierra. Ocurre igual con la vida de una mujer. Igual que el árbol, la parte que está sobre la tierra puede lucir espectacular o abatida, pero su apariencia no importa. Bajo tierra hay una mujer oculta que cuida la chispa dorada, esa energía brillante, esa fuente emocional que nunca se agota. El propósito de esa mujer oculta es impulsar ese espíritu esencial para la vida hacia arriba, al otro lado de la tierra, para que alimente el yo exterior y el mundo que lo rodea. Sus momentos de expansión y reinvención dependen de este ciclo. ¿Alguna vez has amado un árbol? Si alguna vez le has profesado cariño a un bosque o un árbol, seguro que sabes que existen árboles que, aunque a veces se pudren,
engañan a todo el mundo porque realmente viven para contarlo y mostrarnos su majestuosa vuelta a la vida, otra manifestación de la chispa dorada. Y con esa última frase de manifestación de la chispa dorada, mientras Javi intenta arreglárselas con el en vivo, contarles que hoy tenemos una amiga bioimaginera invitada desde las tierras de Villa de Leyva. Queremos conversar con ella un poco alrededor de cómo es esto de danzar para reforestar, ¿no? Como un poco esa apuesta que se tiene. Hola, ¿nos escuchas bien? Sí, ahí les escucho bien. Qué bueno, qué alegría. Casi no logramos esa conexión. Pero la Digo, lo conexión. intenté, pero no me entraba. O sea, yo le enviaba solicitud y no sé qué quedaba ahí. Sí, pero bueno, a nosotros tampoco nos dejó aceptarte. Bienvenida a Enraizarte Radio. Estamos hablando en esta temporada sobre las prácticas de vida comunitaria, un poco pensándonos en ese habitar estos territorios humanos y bosquecinos en los que estamos, estos territorios cósmicos, otras formas de habitarlos desde las prácticas que ya tenemos, prácticas reales también, que son posibles en este tiempo. Entonces en esa temporada también te convocamos y esa convocatoria fue un poco recíproca de encontrarte y que tú nos encontraras y nos volviéramos a reencontrar. Entonces, bienvenidas a las personas que nos escuchan a través de Alegría FM Stereo y a las personas que nos acompañan por Instagram. Bueno, Caro, muy bonita noche, por acá saludando nuevamente, pues en los micrófonos de Alegría FM Stereo, pero pues a nuestros compitas ahí de Enraizarte en Instagram. Bueno, las cosas de esas conexiones locas de las que uno a veces, pero bueno, ya aquí súper contentos de estar conectados con la compita Caro, con la que hemos caminado ya hace un ratito, nos encontramos, Hace un ratito, como a las 6. hace unos ratitos. Entonces, bonito, en algún momento pudimos compartir con ella, nos dejó un mensajito por allí en Enraizarte, en una chifladera, en un carnaval, y bueno, hoy tenemos aquí a compartir un poquito más desde sus palabras, desde su andar, desde su danzar. Y pues bueno, en ese encuentro nos gustaría como empezar compartiendo un poquito de eso de quién es Caro, cómo los caminos de estas tierras te han traído hasta aquí, cómo va todo eso. Ay, muchas gracias, Javi. Muchas gracias, Heidi. Gracias a Enraizarte. Pues por permitir seguir como tejiendo estrategias para dialogar con eso de convivir, ¿no? En esta vida sobre la tierra y convivir en nuestro primer territorio, que es el cuerpo. Entonces, pues creo que bueno, hoy me gustaría eso, como compartir a partir de esa primera comunidad, que son todas las fuerzas que están conviviendo dentro del territorio de nuestro cuerpo, ¿no? Que es eso que nos conmueve, eso que nos hace danzar, y es de las fuerzas que nos hacen dialogar con las fuerzas de vida que están en todo ecosistema social y vivo que nos contiene. Entonces, bueno, en esas ando, ahorita ando con ese diálogo a territorio, tratando de conciliar un par de fuerzas que están en juego y que a veces están en contraposición dentro del territorio en el que anda existiendo el alma, ¿no? Sí, en esa como coexistencia de fuerzas. Y tú o sea, como que nos cuentes un poquito cómo llegas quizás a este momento, cómo has eh, ido enraizándote con lo comunitario, como también como así en ese relato, que nos cuentes un poquito de tu vida, cómo poquito a poquito fuiste encontrándote
con estos procesos comunitarios, o quizás desde niña ya habitabas también quizás en la familia o demás cosas que pasan alrededor de, pues digamos como esa primera comunidad que es la familia. ¿Cómo llegas a estos procesos comunitarios en los cuales te encuentras ahora? A los procesos comunitarios llegó gracias a la escuela del viaje, a viajar, ¿sí? Como que a la hora de nacer, pues nazco dentro de una familia convencional de pensamiento occidental, sí, con las creencias que tenemos, digamos que dentro de la movida también como colombiana estando. Sin embargo, empezaron a surgir inquietudes adentro que me empezaron a hacer viajar, ¿no? A ir reconociendo como otros territorios y otras formas de habitar en la tierra y de relacionarnos, ¿no? Entonces, a la hora de entrar a viajar y conocer otros territorios, empezar a conocer otros pueblos. Entonces, ya también eso me fue llevando, pues, a las inquietudes de pueblos originarios y también a las inquietudes de esos espacios campesinos y neorurales que hacen varios ejercicios para entrar a tomar decisiones colectivas, con los desafíos que eso trae y con los hallazgos que también han ido encontrando, sabiendo que esas decisiones colectivas involucran el territorio, que eso fue, o sea, es muy mágico. Ya eso no es una consideración del medio ambiente. Cuando entramos en lo comunitario y hablamos de territorio, no es el medio ambiente, no es lo que está alrededor, ¿no? Es el diálogo que tengo con esta agüita que me está llegando, con el alimento que me está llegando, con lo que doy y con lo que estoy recibiendo en ese dabucurí, en ese dar-recibir simultáneo e instantáneo frente a lo que estoy conviviendo, ¿no? Y dentro de esa inquietud, eso fue llevado en ese canasto a la familia. Y llego donde mi mamá de vuelta a Huasca y le cuento como, uy, esto está pasando y de una se pone en modo a sembrar, a sacar alimentos orgánicos, sembrando, y eso fue también la comunidad de la siembra y entrar en ese diálogo de sembrar, ¿no? Ya fue como, ok, dialoguemos con cómo hacemos para no forzar el tiempo, porque el orgánico trae eso, ¿no? El no forzar, no dejarnos llevar por el afán de que crezca ya la planta, de tener ya un resultado, de encontrar un fin, sino de poder estar habitando eso que tanto se convoca del proceso, que es desafiante, pero que es donde habita la vida, ¿no? Es realmente donde están sucediendo las transformaciones del instante. Entonces, pues así ha sido el camino, y dentro de ese viajar y esas comunidades, pues llega la danza. Llega la danza como un camino de celebración, pero también como camino de autoconocimiento y de investigación en territorios y en visiones de vida y en visiones que tienen a la danza como una responsabilidad frente a las realidades que estamos construyendo colectivamente con lo que conmovemos. Entonces ese ha sido el camino, y ahí de a poco dialogando, ¿no? Entre esos mundos, de esos mundos campesinos, neorurales, originarios, ancestrales, y al mismo tiempo el mundo académico, y al mismo tiempo, pues sí, todo el mundo como occidentalizado, y ser puente dentro de ese gran mestizaje, ¿no? Ser como eso del camino Cheje que tiene Silvia Rivera Cosicán, que es como poder trenzar todas las sangres que nos están como componiendo, ¿no? Y dentro de ese mestizaje podernos, pues, como conocer y entrar en el camino enigmático de lo que puede ser armonizar esas fuerzas. Uh-huh. ¿Y en qué momento empiezan, o sea, nos cuentas también que estás allí en unos momentos de aprender a observar, a caminar también la siembra con tu mamá y con tu familia? Ahí empieza esa comadrería. ¿En qué momento empiezas a pensarte, o cómo se da esto? Si también se da de manera orgánica el pensarse con otras mujeres para la danza, para la vida, para la juntanza. Ay, sí. Y es que yo no sé, yo sí siento que hay un palito, ¿sabe? Hay un palito ahí tremendo frente al cuidado de la vida,
que yo no sé si es solamente una herencia cultural o si de verdad es un tema como que sale orgánico, biológico y energético de lo femenino frente al cuidado de la vida y esa observación, ¿no? O sea, como esas alianzas son muy venturosas, ¿no? Entonces, pues claro, mi mamá es la primera y además es una familia con varias mujeres, muchas mujeres, hasta ahorita que fue naciendo mi sobrino, que se ha ido creciendo la familia y tal, empezaron a habitar como más presencias masculinas, pero pues somos muchas chicas, o sea, las tías, las primas, entonces ahí fue como ese, y la abuela, entonces todo era como muy entre nosotras y el comadreo, pues es como nato, pero también puede ser súper cultural dentro de eso que considero nato. Y al mismo tiempo, ahí llegaron los humitos, ¿no? Viajar me Ujú. llevó a truequear, justo vivir en ciertos lugares para desarrollar más aprendizajes dentro de la danza y dentro del cuerpo, y los truequeaba por cuidar cultivos, por cuidar casas, y en esas cuidadas yo estaba ya en Ecuador y fue cuando llegó la iniciación de saumadoras. Entonces llegan como este camino de los humitos sagrados que empieza aquí, o sea, empieza Roxana, Roquita, que es tremenda abuela chilena, haciendo iniciaciones de sahumadoras por distintas partes del mundo, pero conectando primero a Via Yala. Y ahí llegó a ella y ahí se reforzó el comadreo porque ya entramos en unos diálogos, claro, del día a día, unos diálogos femeninos, pero además unos diálogos energéticos, ¿no? El diálogo de las plantas, el diálogo del humo sagrado, el diálogo del copal, ¿no? La palabra del fuego, cuando ni siquiera se está pretendiendo mantener el fuego en llama, sino en la energía justa para transmitir la esencia de las plantas, ¿no? Entonces vino ese otro nivel del comadreo, que es un campo sutil, Ujú. que sin duda tiene unas connotaciones muy contundentes, es una sutileza contundente, ¿no? Es una potencia también de lo frágil que llega a unos campos psíquicos y físicos muy hermosos que fortalecen ese comadreo y que fortalecen ese diálogo interno también con mi propia consideración femenina o sea, y no dentro de eso solo quedarnos con el diálogo femenino como de la suma sacerdotisa o de sí como de las idealizaciones, sino también ese diálogo femenino también con nuestras monstras, ¿sabes? Con nuestras criaturas que también requieren su reconocimiento y su conocimiento, sí, su estudio también para darles una cita y podernos conocer dentro de eso que también somos y que muchas veces rechazamos. Ujú. Sí, me haces pensar que hay también una educación del alejamiento de los cuerpos, ¿no? De la sutileza del ser mujer, de que pareciese que entre más lejos estuviéramos de nuestros ciclos, como que mejor podemos adaptarnos a este sistema. Pero es muy bonito esto que traes porque es justo venía pensando como en los ciclos menstruales y ovulares, que a veces son un diálogo muy grande, ¿no? Estar muriendo, naciendo, yendo a lo subterráneo, saliendo. Y venía pensando justo como en la conversación que estamos teniendo y es cómo danzar eso, ¿no? Como esa pregunta también que desde lo femenino y también desde los chicos nos vamos haciendo de cómo danzar también este tiempo tan complejo y tan convulsionado y tan triste un poco. Pero bueno, me parece muy Total. bonito cómo vas juntando cada camino, como en ese tejer que estabas hablando ahorita, ese trenzar. Em, Cuéntanos un poquito de esa experiencia con la que nos conectamos el año pasado, tuya, de esa chifladera, que siento de lo que nos estás narrando, lo vas trayendo todo, ¿no? Como que vas creando una síntesis alrededor de lo que vas experimentando y con eso y con la investigación que vas haciendo, empiezan a emerger también un relato de danza, una danza que se relata con tu cuerpo y con tu experiencia. Entonces cuéntanos un poquito sobre eso y de cómo fue ese caminar y ese transitar la chifladera de los hombres.
Gracias, Heidi. Pues sí, dentro de esa búsqueda de fuerzas regenerativas, ¿no? Todo este voltaje que hablas de nacer, morir, y de todo esto empezaron a surgir unas inquietudes en el cuerpo y también en diálogo, ¿no? Con más, también con más compañeras danzantes desde el buto, desde la danza buto, ¿no? Que trabaja mucho con el devenir, con el escucharse, con el ver por dónde está viajando la fuerza dentro del cuerpo. Uno no juega a ser creativo con el cuerpo, sino a escucharlo y dejar que vaya dialogando. Y ahí como que se me vino, muchas cosas que han estado muy, o sea, el primer territorio que ha sido brutalmente colonizado, brutalmente saqueado, con extractivismo, con imposiciones, con sometimiento y sumisión, ha sido el cuerpo, y desde ahí, por supuesto, nuestros diálogos poéticos, que son en este caso la danza. Y pues, ¿cómo hacemos para decolonizar esto? Porque eso es una herencia de la colonia, ¿no? O sea, dominar un territorio y dejarlo dominar, esas dos fuerzas de la sumisión y el sometimiento, tenían que apelar a la fuerza regenerativa, a ese nacer, morir y volver a nacer, ¿sí? A volver a regenerarse dentro de esa potencia. Y fue llamando a la investigación en decolonialidad biopoética de la danza. Y eso llevó al camino a 9 pueblos originarios que transmitieron 14 consejos para decolonizar nuestras danzas. Y no es solamente la danza para quien se dedique a la danza, ¿no? Es hacernos conscientes del gesto que están teniendo nuestro cuerpo en el tiempo y en el espacio, ¿sí? Es hacernos conscientes de nuestros festejos, de nuestras caricias, de nuestro caminar, ¿no? Y ahí apareció un contacto hermoso con estos 9 pueblos que fueron los Muruimuina, los Wiwa, los Aruacos, con los Gunadule, Embera, Miraña, y algunos, o sea, dentro de estos habían cada uno como trayendo unos representantes, unos sabedores que se armaron un evento que se llamó Danzantes al Viento, en homenaje a un libro del poeta, escritor y sabedor Kansá Hugo Jamioy, y se juntaron todos estos pueblos y empezamos a dialogar acerca de cómo decolonizar la danza, ¿no? Y cómo hacerlo desde este mestizaje, ¿no? Porque pues no, por más de que pretenda pararme en algún otro pueblo, puedo ir y dialogarlo, pero desde lo que soy ahorita, desde mi composición y con toda esta historia, ¿sí? Y desde ahí ver cómo lo acojo con esa manera de lo cheje, ¿no? Con esa manera bien agarrada, con esa manera de incorporar nuestras potencias distintas. Y dentro de estos consejos había cosas preciosas. Y por ejemplo, las mujeres Wiwa hablan de una responsabilidad que tenemos como mujeres a la hora de estar danzando, y es que somos responsables del magnetismo, ¿no? O sea, y por lo tanto de cómo se mueven las aguas, y por lo tanto de cómo se mueve el océano, y por lo tanto de un diálogo con la luna, pero no es solo que la luna afecte las aguas, como algo allá, que lo otro superior haga de mí algo, sino como yo interfiero también con ella y cómo le afecto a las aguas, al océano y a la luna, cómo entro en un diálogo y yo también puedo afectar la luna. Y en esas hablaban de la responsabilidad con el giro de la tierra, y decían, bueno, y ella salió de un ayuno de palabra. María Alberto, la saga María Alberto Wiwa, sale de un ayuno que estaba teniendo de palabra, pues haciendo un trabajo interno, y dice, no, si hay que hablar de la danza, esto es serio porque estamos hablando de cómo está girando la tierra y cómo vamos a apoyar el giro de la tierra. Wow. Y entonces la primera danza que tenemos que celebrar y que se volvió tabú fue nuestra sexualidad. Y la primera danza, o sea, cada quien ha tenido una iniciación sexual modo tabú, a escondidas, y quién sabe con qué tipo de herramientas, cuando en muchos pueblos aún pueden sostener, Wiwa, que la primera relación entre los chicos, las chicas y los chicos, el pueblo sabe, y pues les dan la instrucción, se quedan dentro de la casa, todo el pueblo está afuera danzando, todo el pueblo está afuera sembrando la chakra, y todo el mundo le está dando, ¿qué? Fuerza de vida.
la fuerza de vida, y es hacerlo con gusto, y es hacerlo con provocación, y es cargar la fuerza de la vida, provocar la vida para que nos dé ganas de vivirla, ¿sí? Entonces, ya dice, ¿dónde está eso? Ya no está la fuerza de la vida, ya, o sea, hasta los muertos están perdiendo fuerza en su trascendencia, y hablaba de mucho trabajo que hay también a la hora de morir. ¿Y por qué? Porque no se ha hecho rico, con gusto, que la gente te apoye en tus actos más eróticos, ¿sí? Donde le estás dando fuerza de vida. Cuando mueves tus aguas y cuando mueves tu semilla, estás dando fuerza de vida, ¿no? Y ahí vienen los arhuacos, pilas, las danzas son a las semillas, y sí, o sea, mi semilla de maíz, de frijol y todo, rico ponerlas ahí al frente, y que me dedico a la siembra, pues rico danzarle a las semillas, pero pues dentro de eso las semillas también son nuestras semillas de vida. ¿Cómo le estás danzando ahorita a tu óvulo y a tu esperma? ¿Cómo le estás danzando al pensamiento que está sosteniendo esa energía de vida de tu óvulo y de tu esperma? Y al mismo tiempo a las semillas humanas, o sea, ¿qué está pasando con las danzas de los niños? ¿Sí? Y cómo están eso entrando, cómo está ese diálogo con el cuerpo, porque a danzarle a las semillas se les el aliento del viento, y podemos estar un buen tiempo sin agüita, un buen tiempo de repente sin alimento, pero sin oxígeno, par de minutos y chao. Entonces necesitamos alentar el viento, ¿sí? Y ese el viento se alienta con todo lo que pasa en el flujo de las semillas, ¿sí? Y así cada quien iba acompañando, ¿no? Un consejo, bajemos ya la cabeza hasta nuestros pies para que nuestros pasos no sean ciegos. Así decía el Hugo Jamioy, ¿sí? Dentro de sus poesías y dentro de su consejo para la danza, fue justo su propia poesía que está en el libro de Danzantes al Viento, de Hugo Jamioy, y él dice, baje su pensamiento hasta sus pies para que sus pasos no sean ciegos, y así lo hace en forma de rezo, ¿no? Se lo pide a la vida, por favor, baja mi pensamiento. ¿Y eso qué es? Volverse pensamiento. El pensamiento no es solo una actividad cerebrocéntrica. El pensamiento está pasando por todo mi cuerpo, y mis pies tienen que estar pensando cada vez que yo camino, solo que ya el cuerpo lo doy por hecho. Eso va. ¿Y cuando le pongo cuidado? Cuando tengo enfermedad, ¿no? Y ahí es cuando digo, ok, aquí me estás queriendo decir algo, y ahora hay muchas cosas, hay biodescodificación, hay muchas cosas para investigar qué me dice el cuerpo, pero debo esperar de verdad hasta el síntoma, debo de verdad esperar hasta el dolor para escuchar el cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el campo del placer y qué pasa con las otras intensidades en medio del dolor y el placer? Todo lo que está pasando, ¿no? En cuanto a la contención, en cuanto a la suspensión, en cuanto a colgar, en cuanto a dejarse sostener o sostener todas esas potencias de vida que traen intensidades y dinámicas y sensaciones, ¿sí? Ellas nos están trayendo información y todo mi cuerpo se vuelve pensamiento. Si yo sé que lo que estoy sintiendo, entonces lo que se está asentando en mi cuerpo como sensación, me está diciendo en qué estoy, y debo hacer mis stops en la vida. Un momento, hago un paro, ¿no? Igual que cuando necesitamos hacer una actividad de resistencia social, esto de parar para avanzar, pues así necesitamos hacernos un par de paros, ¿no? Y como un momento voy a parar y solamente necesito saber qué estoy sintiendo, no necesito más discurso que saber lo que estoy sintiendo y darle palabra y darle una ubicación en el cuerpo. Ahí mi cuerpo se vuelve pensamiento, y ahí puedo transformar mi realidad, y ahí estoy habitando mi presente. Eso es pensamiento, baje, que la cabeza baje hasta los pies para que mis pasos no sean ciegos, para no andar con fe ciega, para no andar ni bajo la sumisión ni bajo el sometimiento, sino que tras lo que siento, por lo menos identifico, y después de identificarlo, hago caso, a ver qué carajos es lo que tengo que transformar, quiero, de qué cuerpo, qué quiere mi cuerpo ahorita transformar.
y me incorporo, que mi deseo, que mi pensamiento se integre y que podamos caminar integraditos al corazón, integraditos al útero, integraditos a nuestra semilla, integrados a nuestra esperma, integrados a nuestro flujo menstrual, integrados a toda nuestra sangre para refrescarla, ¿sí? Por eso es que las enfermedades también traen mucha danza de cura, y eso ya lo que dice la abuela emerenciana, ¿no? Ella ya decía, usted pues por ahora aproveche entonces la enfermedad, entonces si ese es el lugar donde lo escucha, pues cualquier dolor, aproveche y levante una danza de sanación. Y la danza de sanación se empieza a levantar con ese deseo de equilibrio, que solamente, ¿no? Porque necesito estar bien para ir a trabajar, necesito estar bien para ir a cumplir, ¿no? Necesito estar bien para sentirme productiva y útil. Y es como, ok, ¿para qué otras cosas podemos estar bien? ¿Acaso nuestro sueño más salvaje es la prosperidad? ¿En serio? Cuando nuestros sueños salvajes pueden ir a muchas otras construcciones de vida reales, con todo, con las estrellas, con los bosques, con las montañas, con la laguna, con el desierto, con los mares, ¿sí? Tenemos otros sueños, o sea, en algún momento el sueño de una serpiente fue volar y sin ton ni son terminó siendo luciérnaga. Nuestro Eso mayor es un sueño sueño, salvaje. no el progreso. Eco, sí, total, como un poco más allá de lo que creemos que es soñar en estar bien. Bueno, Caro, aquí no sé si seguimos o vamos a la pausita musical. ¿Cómo la ves, Hey? ¿Cómo te resuena? ¿Cómo la sientes, Caro? Yo creo que podemos ir a la pausa, que tú nos compartiste un tema musical muy precioso y también muy ritual, muy cuerpo, territorio grande, territorio adentro. La gran abuela. La gran abuela, entonces yo creo que podemos escucharla y ahí refrescamos también la palabra un poquito. Eco, gracias. Bueno, nos gustaría que nos presentaras un poquito esta cancioncita, como por qué la escogiste, sí, como por qué también la quieres compartir. Ay, porque me encanta bailarla y me encanta que conmueva unas memorias por allá profundas, y llegó a través de esta canción, que es La Gran Madre de Deyadova, que es una chica, y de hecho es todo un grupo, pero pues es que ella es la vocalista, australiano, que trabaja con varios legados ancestrales y todo. Pero antes de saber eso, la conocí fue en una clase de buto que dio mi maestra Rea Bolí, que es una belleza con una investigación. Ella está desde Argentina y transmite sus legados en la investigación del butó, y un día nos ofreció un devenir, una danza, y hoy vamos a recordar el día en el que todos teníamos un solo pie, el día en que teníamos un solo pie, todos. Ese día que teníamos un solo pie era el día en el que éramos árboles. Y empezó así nuestra danza del árbol a través de toda una mitología guaraní que invita a eso. Invita a recordar que teníamos todos un solo pie y éramos árboles y danzábamos. Y así vino esta canción. Bueno, continuamos acá en esta conversación con Caro Colibri. Y queremos hablar ya de esto, del reforestar desde la danza, del reforestar adentro, afuera, de cómo también eso conecta con la comunidad, viéndolo desde ese primer cuerpo territorio que nos mencionabas ahora hace un ratito, pero también dijiste en otro momento como sobre la danza buto. Cuéntanos un poquito sobre esta danza. Y cómo esta danza y en esta biopoética de colonial en ti misma, has venido también trayendo esta palabra y este caminar del reforestar.
Y también un poco con esa danza con otras también, ¿cierto? O sea, hay Claro, como múltiples, hay sí, unas comuniones, el cuerpo, el territorio y las danzas. con otros cuerpos y Ok, la danza. ok, sí, Mm, eso. total. No, es que ese es un principio comunitario. A mí me parece impresionante la movida de los NASA, la movida guambiana, o sea, la movida de ver a los pueblos bailando juntos, ¿no? Porque, oiga, no, o sea, para nadie es un secreto que, ¿verdad? Tomar decisiones colectivas es un chicharrón, ¿no? Porque además nos sentamos todos, cada uno con su idea, no donde baja la cabeza hasta los pies para que para que los pasos no sean ciegos, sino sentado y solo en la cabeza y tratando de tomar una decisión en común y llegar a un acuerdo solo desde la mente. Mm. Qué bestia, se puede llevar horas, Horas, hay una muchas palabra. opiniones y además Total, puede que así se de acuerdo. destruya el proyecto, puede que se destruyan los proyectos solo porque no le dimos cuerpo a la situación, porque lo dejamos todo en opinión, en opinión, en opinión, no en pensamiento encarnado. ¿M? Entonces ahí viene ese diálogo de las comunidades y de verlos bailando juntos. Pueblo que baila junto organiza territorio. Pueblo que baila junto armoniza territorio. Pueblo que baila junto pone en común acuerdo sus fuerzas y es algo es físico, no es metafórico. Todo lo que, o sea, a mí me encanta ver de vuelta eso que lo dice la danza Boto y que lo dicen también los pueblos, porque es que también a veces se les infantiliza tanto el campo metafórico, como ay tan lindo que hablan, ay tan lindo, ¿no? Y cuando dicen palabra dulce, esa vaina es seria, pero cuando el pensamiento occidental escucha palabra dulce, dice, ay, 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 qué cosa más linda, ay, cosa linda, ¿no? Pero pongámosle un poquito de dignidad y de seriedad a la cosa, o sea, claro que la ternura puede tener toda la dignidad del mundo y tiene una responsabilidad brutal, ¿no? Entonces, la metáfora, que es ese campo dulce, ese campo poético, tiene que ser metamorfosis, si no es charlatanería. ¿Sí? Debe entrar en algo encarnado. Entonces, en los pueblos bailando y caminando juntos, cuando se entra a un mismo ritmo y no por imposición. Pero si dijimos que íbamos con la derecha, no, ahora dijimos que íbamos con la izquierda. No, 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 no. Esa vaina no es así. Esa vaina es por resonancia, por escucha, por devenir, por resonancia, por interconexión, por el Yuluka, ¿no? El Yuluka Kogi, que es acuerdo, y el acuerdo requiere de que nosotras intercambiemos, y nosotros todos, bueno, que haya intercambio. Cuando yo intercambio contigo algo y tú intercambias conmigo algo, despertamos las dos confianza, base, o sea, el segundo paso. Primero, contacto. Segundo, intercambio. Tercero, confianza. Y después de tener confianza, podemos empezar a desarrollar un terreno fértil para despertar un acuerdo. Y eso se hace bailando juntos. Porque no nos podemos pisar las mangueras, porque no puedo pisar al otro, porque no puedo golpear al otro, porque no puedo tropezar al otro, y no son acuerdos como quien toma cualquier clase de danza grupal, ¿sí? Ahora, todo con la manita, a ver, a la derecha, no, 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 en resonancia, en resonancia, es en un silencio tan tremendo que puedo incluso entrar a la parranda más brutal y se da en resonancia y se da en el círculo del bullerengue. Eso es pura resonancia, porque el que no canta sus penas no purifica sus venas y desde ahí empieza a sanar todo eso, ¿no? Entonces ver a los pueblos bailando juntos, qué bestia, eso trae una fuerza y trae como una añoranza porque todos tenemos esa memoria. O sea, no necesito solamente decir, ay, bueno, eso es solo del Muruimu y no de los Guayú, o de los Kogi, los Arhuacos, no, 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 momento. Eso todos lo hemos vivido y por eso sentimos esa añoranza, pero milenaria, o sea, prediluvial si queremos, porque es una añoranza de esa unidad y no la unidad homogénea, la unidad de todas nuestras pluralidades. Para que haya unidades, porque hay diversidad y de ahí decidimos estar juntos, ¿sí? Entonces, dentro de ese lugar de allá, de esa añoranza milenaria, es que viene ese contacto de que necesitamos comunidad.
Sí, necesitamos ese acuerdo con nuestro primer territorio y desde ahí se armonizan nuestras relaciones con los otros territorios y territorios de todas las gentes, territorios de gente que es lo que llamamos humano, pero territorio de gente vegetal. ¿Cómo está su relación de verdad con la papita que se está llevando a la boca? O sea, lo doy por hecho, así, la muerdo como si nada. Sí, o sea, como entró en ese contacto de sensación, el diálogo con los bosques, el diálogo con el árbol, el diálogo con el agua que me está bañando, lo doy por hecho, así salga de un grifo, no tiene que venir pues de la escenografía únicamente, sí, de la que cascada idílica, sino que debo dialogar con el agua del grifo, sí, debo dialogar con todo campo de acuático, con las gentes del agua, con las gentes animales, con las gentes vegetales y con las gentes estelares, con esas añoranzas cuando nos hace subir la cabeza para ver el cielo, ¿sí? Entonces ahí vienen los diálogos comunitarios entre las gentes de todos los reinos, de todas las especies vivas, y eso armoniza territorio. Eso armoniza, y de ahí viene también el diálogo cuando nos juntamos a bailar y vino un trabajo precioso que es con unas compañeras que después tenemos que hacer un programa con ellas porque de este proyecto se habla es con todas, ¿sí? Para hablar de reforestar, que es lo que ahorita estamos queriendo latir y queremos pulsar juntas. Somos 6 bailarinas, butocas, ¿no? De la danza buto, que ya ahorita voy a profundizar un poco más en la danza buto, que es la danza del devenir, la danza de escucharse uno. Bueno, es una danza que viene de Japón, pero pues ellos la sacaron justo después de Hiroshima y Nagasaki. O sea, toma tu bomba atómica y después, ¿qué hace un cuerpo para seguir bailando después de esto? ¿Dónde están las esencialidades que mueven a un cuerpo? Con lo que nos estremece, que es muy fuerte, que es muy duro. Entonces se va a unos lugares muy internos y muy profundos de lo humano, que se conecta con potencias vivas, trabaja con las fuerzas, con capturar una fuerza. Hay miles de maneras de abrir y cerrar los brazos por devenir, porque estoy escuchando el cuerpo. No es por la forma, es por una captura energética. Y vuelvo e insisto, metáfora es metamorfosis. O sea, se hace, de verdad es algo que se hace. Entonces viene desde allá y los japoneses con todo su legado milenario le dan luz a esto, y esa posibilidad fue como la danza contemporánea japonesa, fue como un motor que empezó a andar por distintas partes del mundo y que da sentido a la hora de uno querer entrar en una danza que pueda uno contactar con movidas ancestrales y con movidas de las fuerzas de la vida, ¿sí? Porque montañas hay en Japón y en todas partes, ¿sí? Y agua también, y oxígeno también, y roca, y mineral, y compost, y todo, ¿no? Y vida y muerte. ¿Sí? Entonces estamos frente a los mismos acontecimientos existenciales que están deviniendo en nuestro cuerpo, y eso es lo que se danza. Y por eso se ha acogido la danza buto, y somos 6 bailarinas que nos hemos dedicado a eso y somos de distintos países, ¿cierto? Y está de México, de Chile, de Argentina, de Ecuador, de Perú. Bueno, ya las van a conocer a todas cuando hagamos ese momento, y somos las aviagarradas, ¿sí? Así nos llamamos, las aviagarradas. Y trabajamos desde la danza buto, somos las que trabajamos conspiraciones anticoloniales a partir de la danza buto. Y desde la danza buto entramos la vez pasada en un trabajo de yerbatería y danza buto, cada una investigó plantas y cuál era el devenir de estas plantas, devenir del cacao y cuál era la danza de eso. Y no es desde un campo creativo, es desde un campo de contacto. Metáforas, metamorfosis. No es inventarse la danza, es escuchar la danza, es escuchar el cacao, es entrar con ayunos de cacao. Entramos en muchas movidas del cuerpo para que de verdad viéramos hasta dónde iba lo del cacao, hasta dónde iba, qué sé yo, el eucalipto, hasta dónde podía haber el amor seco, ¿no? Esta maleza tan tremenda, que es buenaza, es una maleza buenaza, de esas que se cultivan a sí mismas, son de esas plantas autónomas y soberanas que por más de que la poden vuelve y sale y trae medicina.
Y así contactamos con muchas plantas desde todos los países y de ahí sacamos una danza que se llama Maleza. Y eso lo hicimos en Quito. Y es un proceso precioso y ahora estamos queriendo impulsar un proceso para ver cómo se desarrolla el proceso de reforestación. Pero entonces lo que tiene la danza Buto es el campo de la pregunta. Uno danza pregunta. Y eso es recibir preguntas, no solo como reforesto y ay, vamos a jugar a los salvadores de territorio sembrando, sino cómo hago para al contrario escuchar al árbol y que eso me reforeste, entrar en diálogos que sean bioculturales, en diálogos horizontales entre la naturaleza y la humanidad, estrategias naturales para problemáticas sociales. ¿Sí? ¿Cómo hago para que eso me reforeste? ¿Cómo abro los campos de la escucha? ¿Cuáles son los permisos que necesito darme para ser reforestados, ¿no? Para que se pueda abrir el corazón y sea reforestado el corazón, que eso es un llamado que hace el pueblo Arhuaco, ¿sí? Y el pueblo Kogi. Sí, los pueblos de la sierra tienen ese llamado de volver a reforestar el corazón, ha estado muy talado y ha estado, sí, muy encarcelado y bueno, todo lo que sabemos que es muy difícil de sacar dentro de este campo occidental productivo, pero que está teniendo ya algunas lucecitas, ¿no? Para poder también permitirnos esas transformaciones y adaptaciones, ¿no? O sea, reconocernos como seres en transformación igual que toda la vida. Además, las plantas han existido mucho antes que la humanidad. Saben lo que es generar acuerdos vivos para seguir cuidando la vida. Las plantas lo saben, porque no entramos en diálogos con ellas y con sus estrategias. Y pueden ser diálogos de estudios si tenemos biológicos, micelio y toda la cosa, pero también puede ser unos diálogos de la interacción con la acción y ver lo que ahorita hablábamos, el stop, el paro, ¿no? ¿Qué estoy sintiendo con esto? ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Y no debe ser solo por la crisis. Puede ser mucho antes de todo eso, saber qué me está pasando. Cuando menos me lo debería preguntar es cuando más se necesita preguntar para que abramos matices de existencia y no solo contestemos bien o mal. Hola, ¿cómo estás? Bien, no, o mal, sí, pero no, necesito responder muchas otras cosas. Eso sería un primer paso buenísimo para entrar en esos otros diálogos de fuerzas de vida y poder reforestar ese contacto con mi corazón, ese contacto con mi vida, ¿sí? Entonces, bueno, Mi Caro Bella. queremos trabajar desde ahí, eso es. Mi Caro Bella, tú nos haces una invitación muy, muy bonita y digamos que esa fue la manera como que entramos en esta conversa y es quizás desde estos espacios sonoros poder también dar voz a esa bonita dancita que van a estar ahí caminando con las compitas y poder como acompañar también en esos territorios. Entonces agradecemos en este momento por esa invitación y por este tejido de la palabra del día de hoy. O sea, muy, muy agradecidos por esa palabra, así como de mucha reflexión, de mucha resonancia también en el cuerpo propio, en el cuerpo territorio y pues bueno, desde el mundo de las ideas y en el mundo de las palabras y de las acciones también. Entonces, pues, desafortunadamente lo que te contaba ahorita, pues, bueno, pues desafortunadamente, afortunadamente es una puerta, una ventana que nos queda abierta para seguir acompañando ese espacio que nos traes, esa invitación para encontrarnos y pues el día de hoy, desafortunadamente, digamos que como nos dejabas ahí, en ese primer paso de esa danza, pero a seguirla caminando, vida, sí, claro. llevándola. Entonces, mi Caro Bella, un agradecimiento muy, 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 muy grande por este espacio tan bonito que nos abres allí en esta comunión tan amplia, ¿sí? Como es muy, muy amplio todo lo que nos traes el día de hoy, pero pues bueno, se nos acabó el tiempito ya muy pasaditos. Entonces, mi Caro, nada,
un abrazo grande, pues, desafortunadamente, pero bueno, estaremos ahí caminando, no sé, Hey, ¿tú qué quieres decir así rápidamente? No, gracias, Caro. Gracias por esa palabra de que la metáfora tiene que ser metamorfosis y en eso estamos. Lindo, Te bello. abrazamos inmensamente, esperamos visitarte pronto, bienvenida, tú sabes, por acá siempre y desde Enraizarte, claro que sí, ahí les acompañaremos en lo que podamos también ser cómplices. Ujú. Eso, muchas gracias. Pues ahí ya quedó mucha tarea. Es que hay mucho alimento ahí, entonces ahora hacer digestión. Provechito. Gracias, mucho provechito y pues bueno, ahí estamos, que sean encuentros múltiples, que vengan muchas cosas bonitas, mi Caro, Gracias, un Caro. abrazo Un grande, abrazo grande, inmenso. grande, gracias, Buen camino gracias. y Buen hecho. camino y hecho. Buen camino, gracias, gracias, Enraizarte. Gracias, alegría. Listo, mi Caro. Gracias por compartir una vez más en este espacio sonoro para enraizarnos con las memorias del territorio. Y eso, buen camino.